Extractos de El amanecer de todo. Capítulo 5. Hace muchas temporadas. ¿Por qué los forrajeadores canadienses tenían esclavos y sus semejantes californianos no? O el problema de los modos de producción. Parte 2. La historia indígena de la costa del Pacífico podría no proporcionar un buen modelo de cómo fueron los primeros protoagricultores del creciente fértil hace 10.000 años. Pero arroja una luz única sobre otros tipos de procesos culturales que, como hemos explorado con anterioridad, se vienen dando desde hace el mismo tiempo, si más no, aquellos por los que determinados pueblos forrajeadores, en épocas y lugares muy determinados, acabaron aceptando desigualdades permanentes, estructuras de dominación y pérdidas de libertad. Los primeros informes europeos de finales del siglo XVIII sugieren que tal vez una cuarta parte de la población indígena de la costa noroeste vivía en servidumbre. Sin embargo, la actual investigación arqueológica y etnohistórica sugiere que la institución de la esclavitud se remontaba a muchos siglos antes de que naves europeas comenzaran a atracar en el estrecho de Nootka para comerciar con pieles de nutria y mantas alrededor del año 1850 a.C. Es la época en que comenzamos a ver la pesca masiva de peces anádromos, un recurso increíblemente abundante. Viajeros posteriores narraban que el salmón abundaba tanto que no se podía ver el río debido a la cantidad de animales, pero que exigía una dramática intensificación de la exigencia laboral. Probablemente no es coincidencia que más o menos hacia esa misma época veamos surgir los primeros signos de guerra y la construcción de fortificaciones defensivas, así como la expansión de redes comerciales. Hay más señales. Los cementerios de la época del Pacífico Medio, entre los años 1850 a.C. y 200 después de Cristo, revelan extremas disparidades en los tratamientos de los muertos, algo que no se había visto en épocas previas. Centrándonos ahora en California, parece que nos encontramos ante un tipo diferente de Pacífico Medio, uno más pacífico, para ser precisos, pero no podemos atribuir estas diferencias a una falta de contacto entre los dos grupos, más bien al contrario. La esclavitud amerindia tenía ciertos rasgos específicos que la diferenciaban. El antropólogo brasileño Fernando Santos Granero ha acuñado un término para las sociedades amerindias que poseían estos rasgos. Las llamaba sociedades secuestradoras. Antes de explorar qué quiere decir, definamos la esclavitud como tal. Lo que convierte a un esclavo en algo diferente de un siervo, un peón, un cautivo o un prisionero es su falta de vínculos sociales. No tiene familia, parientes ni comunidad. Esta es la razón por la que en inglés la palabra free, libre, deriva de una raíz común con friend, amigo. Los esclavos no pueden tener amigos porque no pueden comprometerse con otros al estar totalmente bajo el poder de una persona. Entonces, ¿qué tienen en común las sociedades secuestradoras amerindias que las coloca aparte de otros tipos de sociedades esclavistas? Las sociedades secuestradoras del continente americano consideraban la toma de esclavos un medio de subsistencia por derecho propio. De un modo casi invariable, los saqueadores insistían en que se capturaba a los esclavos por su fuerza vital. Se puede alegar que esto es literalmente cierto. Si uno explota a otro ser humano haciéndolo trabajar, de un modo directo o indirecto, está viviendo de su energía. Regresemos a las ideas amazónicas de propiedad. Uno se apropia de algo de la naturaleza, arrancándolo o matando, pero este acto inicial de violencia se ve convertido en una relación de cuidado, puesto que uno mantiene y cuida aquello que ha capturado. Se hablaba del saqueo de esclavos en los mismos términos. Había que cuidarlos, cocinarles, alimentarlos e instruirlos en el modo correcto de civilización. En resumen, debían domesticarse. Estas solían ser tareas femeninas. Si la socialización se llevaba a cabo con éxito, el cautivo dejaba de ser un esclavo. No obstante, a veces se podía mantener a los cautivos suspendidos en su muerte social, una reserva de víctimas a la espera de su muerte real física. Se solía matar en banquetes colectivos,
presididos por especialistas en el ritual, y esto a veces culminaba en la ingesta de la carne del enemigo. Todo esto nos puede resultar exótico, no obstante se hace eco del modo en que la gente explotada se ha sentido en todas partes y a lo largo de la historia con respecto a su situación. Sus jefes, sus caseros o sus superiores son vampiros que les chupan la sangre, que los tratan como mascotas o peor que a ganado. La diferencia es que en el continente americano un puñado de sociedades puso en escena estas relaciones de un modo bastante literal. El argumento más importante, el que hace referencia a modos de producción o modos de subsistencia, es que este tipo de explotación a menudo tomaba forma de relación continuada entre varias sociedades. La esclavitud tiende a funcionar así, dado que imponer la muerte social a personas cuyos padres hablan la misma lengua que uno y pueden viajar fácilmente hasta donde uno vive siempre será fuente de problemas. Ahora regresemos a la costa del Pacífico de Norteamérica e intentemos comprender parte de las condiciones específicas que hicieron que la esclavitud en propiedad fuera tan prevalente en la costa noroeste y tan infrecuente en California. El rechazo a la esclavitud en los grupos de la región poseía fuertes dimensiones éticas y políticas. El saqueo marítimo al estilo costa noroeste no era muy popular, por decirlo suavemente. Aún así, uno debe preguntarse, ¿no habrá una explicación más directa? Los indígenas californianos se basaban sobre todo en la recolección de bellotas y piñones como alimentos básicos. En una región tan rica como California, no hay razones de peso para ello. En términos de cálculo coste-beneficio, los pueblos de la costa noroeste son eminentemente más sensatos que los californianos. La recolección de bayas nunca fue una opción seria en la costa noroeste. Las principales especies de sus bosques son coníferas. Pero los californianos sí tenían esa elección. California, pues, constituye un rompecabezas ecológico. La mayoría de sus habitantes indígenas parecen haberse enorgullecido de su trabajo duro, su sentido común y pragmatismo y su prudencia en los asuntos monetarios, muy a diferencia de la imagen propia, excesiva y salvaje de los jefes de la costa noroeste, quienes se jactaban de que nada les importaba, pero al parecer eran los californianos los que basaban toda su economía regional en elecciones aparentemente irracionales. ¿Por qué escogieron intensificar el uso de las bellotas, de roble y de los piñones, habiendo tan ricas reservas de pescado? Se podría sostener que la decisión de apoyarse sobre todo en el pescado, aunque indudablemente sensata en términos puramente nutricionales, equivale también a ponerse uno mismo el nudo corredizo en torno al cuello. Implicaba invertir en la creación de un excedente acumulable de alimentos procesados y empaquetados, no solo carne conservada, sino también grasa y aceites, lo que también implicaba la creación de una tentación irresistible para los saqueadores. Las bellotas y bayas, por otra parte, no presentaban ni tales riesgos ni tales tentaciones. Pero en realidad las causas últimas de la esclavitud no estaban en las condiciones ambientales o demográficas, sino en los conceptos mismos de correcto ordenamiento de la sociedad de la costa noroeste, y estos a su vez eran consecuencia de las disputas políticas entre diferentes sectores de la población, que, como en todas partes, poseían perspectivas un tanto diferentes sobre lo que constituía una sociedad correcta. La sencilla verdad es que no había escasez de mano de obra en las casas de la costa noroeste, pero una buena proporción de estas manos pertenecía a aristócratas que consideraban que debían estar exentos de trabajo manual. Probablemente los aristócratas creían que los comunes debían trabajar como esclavos para ellos, pero los comunes pensaban de otra manera. La relación entre los nobles acumuladores de títulos y sus dependientes parece haber sido una constante negociación. La consecuencia, desde el punto de vista de los nobles, era una perenne escasez, no tanto de mano de obra en sí, como de mano de obra controlable en momentos claves del año. Este era el problema hacia el que se enfocaba la esclavitud. La presencia de la esclavitud en la costa noroeste la explica la libertad. Los aristócratas sencillamente carecían de los medios para obligar a sus súbditos. Se veían obligados a buscar fuera. ¿Qué pasa, pues, con California?
Las poblaciones directamente adyacentes a la zona de dispersión californiana eran conscientes de sus vecinos septentrionales. Reconocían esta explotación como una posibilidad en sus propias sociedades, pero la rechazaban, dado que tener esclavos atentaría contra importantes valores sociales. Los forrajeadores de esta región estaban construyendo sus comunidades de un modo muy esquizofrénico, como una especie de imagen especular, una versión consciente de la costa noroeste. ¿Qué nos dice esto acerca del surgimiento de formas similares de dominación en fases tempranas de la historia humana? Nada con certeza, pero parece probable que semejantes disposiciones surgieran en realidad en distintas partes del mundo, en algunos momentos y lugares, y que cuando lo hicieran no faltaran resistencias contra ellas. Los procesos regionales de diferenciación cultural eran con toda seguridad tan políticos como los de eras posteriores. En segundo lugar, ahora vemos claramente que la dominación comienza en casa. Allá donde la encontramos, la esclavitud es, al principio, una institución doméstica. Puede que jerarquía y propiedad deriven de nociones de lo sagrado, pero las formas más brutales de explotación tienen origen en las más íntimas relaciones sociales. Por último, todo esto sugiere que, históricamente hablando, jerarquía e igualdad tienden a aparecer juntas, una como complemento de la otra. La dominación surge primero en la escala más íntima, la doméstica. Las políticas igualitarias autoconscientes surgen para evitar que esas relaciones se extiendan más allá. Sus raíces probablemente se remontan a mucho antes del advenimiento de las sociedades agrícolas y ganaderas.